¿Alguna vez has sentido la rabia impotente de ver cómo tu país, repleto de oro, petróleo y gente trabajadora, se hunde en la miseria mientras sus líderes viajan en jets privados a pedir limosna? No es mala suerte, y tampoco es casualidad. Hay niños caminando descalzos sobre las tierras más ricas del planeta porque el sistema está diseñado para que sigan descalzos. Imagina que tu casa se incendia, tus hijos gritan atrapados dentro y llamas a los bomberos, pero cuando llegan no conectan agua. Conectan gasolina y antes de abrir la válvula, con una sonrisa fría, te obligan a firmar un papel donde les regalas tu futuro y el de tus nietos. Eso no es ayuda. Es una extorsión disfrazada de caridad que ha destruido más vidas que muchas guerras. Hoy vamos a arrancar la máscara a los salvadores del mundo para que veas el rostro del verdugo. Bienvenidos a la historia del bombero pirómano. Para entender cómo llegamos a este punto, donde naciones enteras trabajan solo para pagar intereses que nunca bajan, tenemos que viajar en el tiempo a un momento donde el mundo olía a pólvora y ceniza. Era julio de 1944 y la Segunda Guerra Mundial aún no terminaba. Pero los ganadores ya se estaban repartiendo el pastel en un hotel de lujo en New Hampshire, llamado Bretton Woods. Allí se reunieron los arquitectos del nuevo orden mundial con una misión pública muy noble, que era reconstruir una Europa devastada y evitar otra gran depresión. Pero detrás de las fotos sonrientes y los brindis, había una partida de póker trucada donde Estados Unidos tenía todas las cartas marcadas. Comentarios del economista británico John Maynard Keynes proponía una moneda mundial neutral para que ningún país pudiera dominar a otro. La delegación estadounidense impuso su ley. El dólar sería el rey y todas las demás monedas girarían a su alrededor. Fue allí donde nacieron dos gemelos, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional o FMI. Nos vendieron la idea de que el FMI sería una especie de cooperativa global, un fondo de emergencia para ayudar a los países con problemas temporales de dinero. Pero lo que no nos contaron en los libros de historia escolar es cómo diseñaron las reglas de votación. A diferencia de la ONU, donde cada país es un voto, o al menos esa es la teoría, en el FMI el voto se compra con dinero. Quien pone más capital, manda. ¿Y adivina quién puso más capital? Exacto, Estados Unidos se aseguró el único poder de veto real, convirtiendo a la institución no en un banco solidario, sino en una extensión de su política exterior. Ahora avancemos unas décadas para ver cómo funciona esta maquinaria en la práctica, porque el modus operandi es tan repetitivo que parece un guión de Hollywood de bajo presupuesto. Todo comienza cuando un país entra en crisis financiera, a veces por mala gestión propia, pero muchas otras veces por choques externos, como una caída en el precio del petróleo o una pandemia. El país necesita dinero urgente para pagar a sus médicos, importar comida o mantener las luces encendidas. Pero los mercados internacionales cierran el grifo. Nadie le presta. El país está asfixiado. Y es entonces cuando aparece el FMI con su maletín de ejecutivo y una sonrisa paternalista ofreciendo el rescate. Pero aquí está el truco mortal, porque ese dinero no es un regalo y ni siquiera es un préstamo normal. Viene con lo que eufemísticamente llaman condicionalidades. En los años 80 y 90, esto se conoció como el Consenso de Washington o los planes de ajuste estructural. Básicamente, el FMI te dice, te presto estos miles de millones para que no quiebres hoy, pero a cambio tienes que reestructurar toda tu economía según mis reglas. Y esas reglas, curiosamente, siempre son las mismas sin importar si estás en América Latina, en Asia o en África. Te obligan a recortar el gasto público, lo que significa menos dinero para salud y educación. Te exigen privatizar empresas estatales rentables, vendiéndolas a precio de saldo a corporaciones extranjeras. Y te piden devaluar tu moneda, lo que destruye los ahorros de la clase media de la noche a la mañana. Es como si fueras al médico con una pierna rota y la receta fuera siempre cortarte el brazo y vender tu riñón. Para que sientas el peso real de estas decisiones, dejemos la teoría y vayamos al asfalto caliente y al humo de los gases lacrimógenos. Hablemos de Argentina en 2001 o de Grecia en 2010, porque son los ejemplos perfectos de cómo la medicina del FMI puede matar al paciente. En el caso argentino, tras años de ser el mejor alumno del FMI y aplicar todas sus recetas de privatización y ajuste, el país no solo no mejoró, sino que implosionó. La deuda que supuestamente iba a bajar con los ajustes se disparó. La gente vio cómo sus ahorros
ahorros quedaban atrapados en el famoso corralito, mientras el desempleo y la pobreza alcanzaban cifras que parecían de una zona de guerra. Hubo 39 muertos en las protestas de diciembre y 5 presidentes en menos de 2 semanas. El FMI se lavó las manos culpando a los políticos locales por no ajustar suficiente, cuando la realidad es que el país había seguido sus instrucciones al pie de la letra hasta el abismo. Y si cruzamos el océano hacia Grecia, la historia rima con una crueldad escalofriante. Se impusieron medidas de austeridad tan brutales que vimos el regreso de enfermedades erradicadas porque la gente no podía pagar atención médica y las tasas de suicidio se dispararon un 40%. Se vendieron puertos, aeropuertos y hasta islas a inversores extranjeros para pagar una deuda que, según los propios auditores internos del FMI, era insostenible desde el principio. ¿Te das cuenta del patrón? El objetivo no parece ser que el país pague y se recupere, sino que se mantenga en un estado de deuda perpetua, lo suficientemente débil para obedecer, pero lo suficientemente vivo para seguir pagando intereses. Pero aquí llegamos a la parte más oscura y quizás la más importante de este análisis, el gran truco de magia financiera. ¿A dónde va realmente el dinero de estos rescates multimillonarios? Porque cuando escuchamos en las noticias el FMI aprueba 50.000 millones para tal país, imaginamos camiones blindados llenos de billetes llegando al banco central de esa nación para construir puentes o financiar escuelas. Nada más lejos de la realidad. Varios estudios independientes han demostrado que una enorme parte de ese dinero apenas toca el suelo del país deudor, entra por una cuenta digital y sale casi inmediatamente por otra para pagar a los acreedores privados, es decir, a los grandes bancos de Wall Street, de Londres o de Frankfurt, que hicieron inversiones riesgosas en ese país. Piénsalo un segundo. Si un banco alemán presta dinero irresponsablemente a Grecia y Grecia no puede pagar, el banco debería asumir la pérdida, ¿verdad? Así funciona el capitalismo, pero con el FMI en medio, el dinero público de los contribuyentes globales se usa para pagarle a ese banco alemán y la deuda se le carga al pueblo griego, que tendrá que pagarla con recortes en sus pensiones durante las próximas 3 generaciones. No es un rescate a los países, es un rescate encubierto al sistema financiero internacional, utilizando a los estados nacionales como lavandería de pasivos. El dinero hace un viaje de ida y vuelta redondo, y lo único que queda en el país rescatado es la factura y la obligación de obedecer. Ahora respira hondo porque la venda acaba de caer. Ya no eres la misma persona que empezó a ver este vídeo hace unos minutos. Ahora sabes que hoy no se necesitan tanques ni ejércitos para invadir tu país. Solo necesitan controlar tu deuda para convertir una nación soberana en una simple colonia de contadores. Pero hay una buena noticia en medio de todo este horror. El hechizo solo funciona mientras crees en él. La economía no es una ley divina inalterable como la gravedad. Son reglas políticas escritas por hombres en despachos cerrados, y lo que fue escrito por el hombre puede ser borrado por el pueblo. La verdadera independencia es tener la valentía de decir no a la usura. Si sientes que es hora de dejar de pagar a ciegas y empezar a auditar el futuro, entonces ya eres parte de la solución. Déjame tu comentario abajo porque el primer paso para romper las cadenas es por fin poder verlas.